Dice así la palabra del Señor: 6 días antes de la Pascua, ¿sí? Fíjense, ¿se fijaron? 6 días antes de la Pascua, está dando datos precisos. Jesús llegó, ¿a dónde? A Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. ¿Ya se imaginaron más o menos? Y le prepararon allí una cena. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa sentado con él. En ese momento, María, tomando un vaso de alabastro con perfume de nardo puro, muy costoso, digan conmigo, muy costoso, ungió los pies de Jesús y secó sus pies con su cabello. Y la casa se inundó de la fragancia del perfume. Entonces dijo Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo habría de entregar: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Aunque no dijo esto porque le interesara a los pobres, sino porque era ladrón, pues teniendo la bolsa del dinero a su cargo, sustraía lo que se depositaba en ella. Jesús dijo: déjala, lo tenía reservado para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, en este día pedimos, Espíritu Santo, que sigas permaneciendo con nosotros, y ahora te suplicamos que nos des entendimiento, nos des capacidad de comprensión y de asimilación a la palabra de este día. Espíritu de Dios, aquí estamos y aquí queremos ser instruidos. Bienvenido y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Bien, hoy vamos a aprender: identifica tu personaje contigo. Repite conmigo: identifica tu personaje contigo. Es decir, vas a encontrar aquí un personaje. Esta narración de Juan 1, 12, 1 al 8, se encuentra también en Mateo capítulo 26 y también en Marcos capítulo 14. Es decir, 3 evangelios se encuentran la misma narración. Y eso se llama complementar el panorama. Entonces, cuando leemos Mateo, Marcos y Juan, vamos a tener un panorama completo de una historia o una narración. Entonces, Juan presenta el punto de vista como él vio, escuchó y estuvo ahí en medio de ese evento. También evangelista Mateo, también el evangelista Marcos, dan su punto de vista y su percepción. Entonces, cuando leemos los 3 evangelios, tenemos un panorama completo. Y aquí encontramos en este pasaje el ungimiento, un ungimiento. Y en el pueblo judío, el ungimiento era una práctica muy común. Ungir a una persona era una señal de hospitalidad, y al mismo tiempo es como honrar al invitado. Les voy a explicar en qué consiste. Ese ritual consiste que cuando la persona entra a su casa, se quita los zapatos y la persona, lo sientan en un banquito y la anfitrión trae agua, le lava los pies, trae aceite y le unge sus pies con aceite. Esa es la costumbre judía cuando reciben un invitado o una persona que llega ahí a su casa. Y es algo parecido a lo que pasó aquí, pero este ungimiento que encontramos en Juan 12, en Marcos 14, y Mateo 26, era un ungimiento que va más allá de lo común, más allá de la costumbre judía, va más allá de ese ritual que lo practicaban todos los días, por decir así. Es diferente y vamos a ver en qué consiste este ungimiento. Bueno, en primer lugar, vamos a
ubicar geográficamente el lugar de Betania. Dice allí que Betania está situada al suroeste de Jerusalén, más o menos como a 3 kilómetros. Fíjese bien en el capítulo 11, para corroborar el dato, Juan 11, versículo 18 y 15. Y allí vamos a encontrar lo que le estoy diciendo. Dice, Betania estaba cercana a Jerusalén, separada de ella como a unos 3 kilómetros. En su Biblia, la Biblia que la versión 60 dice como a 15 estadios, ¿sí? Como a 15 estadios. Un estadio tiene 180 metros. Entonces, si lo multiplicamos por 15, más o menos da la cantidad de 3 kilómetros. ¿Ok? Este lugar de Betania estaba en medio de una espesura de higueras, olivos y almendras, es decir, estaba asentado en un lugar maravilloso, como si fuera un jardín. Y en esa pequeña ciudad es la aldea de Lázaro, de María y Marta, donde Jesús siempre se hospedaba cuando Jesús venía a Jerusalén. Allí era su lugar, su centro de quedarse, allí con Lázaro, María y Marta. Bueno, pues el evento era una cena de invitados. Cuando dice aquí, regresen otra vez ahí en Juan 12, dice, le prepararon allí una cena. Es decir, no se refiere a la Santa Cena, como lo hemos aprendido, sino que es una cena normal o una cena especial para Jesús y con los discípulos. Era un evento maravilloso. Y ahora vamos a ver el tiempo. ¿Qué día es? ¿Qué día estaban haciendo o celebrando esa cena? En el versículo 1 dice 6 días antes de la Pascua. ¿Ok? 6 días antes de la Pascua. Y en el versículo 12, vayan al versículo 12, capítulo 12, versículo 12, dice, al siguiente día, habiéndose enterado la gran multitud que había venido a la fiesta de que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas. Ok, ahora fíjense bien, dice el versículo 12 que el siguiente día es cuando Jesús viene o entra a Jerusalén y se le llama la entrada triunfal. Y aquí atrás dice al siguiente día, quiere decir un día anterior es cuando se celebró la cena. Entonces estamos viendo como si fuese un día sábado. Ahorita vamos a ver más al respecto. Y en este mismo lugar vamos a ver que Jesús, en ese lugar cuando cita a sus discípulos en esa colina y allí asciende. San Lucas, capítulo 24, en el versículo 50 al 53. Y vamos a ver que allí en ese mismo lugar, en esa misma zona, Jesús asciende al cielo. Dice, enseguida Él los condujo afuera hasta Betania y levantando sus manos los bendijo, y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y ascendió al cielo, y después de adorarlo ellos volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban continuamente, ¿a dónde? ¿Están leyendo conmigo? Es Lucas capítulo 24, versículo 53. ¿Sí están ahí conmigo? Y estaban continuamente, ¿en dónde? En el templo. ¿Qué estaban haciendo? Alabando. ¿Y qué más? Y bendiciendo a Dios. Es como nosotros estamos aquí en el templo alabando y bendeciendo a Dios. Y ellos dicen que regresaron a Jerusalén contentos y continuamente estaban en el templo alabando al Señor. Regresen nuevamente Juan 12, ahí no pierden, por favor, ponle algo para que si vamos a alguna parte, pero no pierdan esa cita, porque allí va a estar centrado nuestro estudio y allí es donde vamos a encontrar el personaje que se va a parecer mucho a usted, ¿ok? ¿Dicen amén? Ahora vamos a ver los personajes que estaban en este evento. Los personajes que estaban en ese evento. Ahora vaya Mateo 26, 6. Regrésate 3 evangelios.
3 evangelios, 3 libros atrás, y busca Mateo capítulo 26, vamos a encontrar el primer personaje que el evangelio San Juan no lo menciona, pero lo menciona el evangelista Mateo. Mateo capítulo 26, versículo 6. Dice: cuando estaba Jesús en Betania, en la casa ¿de quién? De Simón el leproso, dice aquí, de Simón. Entonces el primer personaje es Simón. Y aquí claramente dice el leproso, que probablemente, así se le quedó como un sobrenombre, el leproso. Pero lo que yo creo con toda seguridad es que Jesús lo había sanado, ¿ok? Pero se le quedó con ese sobrenombre, Simón el leproso. Pues allí es donde Jesús había llegado, en esa casa, en la casa de Simón, para ese evento, esa cena. Simón también era un amigo íntimo o pariente cercano de Lázaro. Eran familiares. Y el hombre dijo: familia, ahora quiero recibirlos en mi casa y quiero invitarlos y quiero tener una cena y quiero que venga Jesús con nosotros. Bueno, recordemos otra vez, Simón era amigo íntimo o pariente de Lázaro, ¿ok? Ese es el primer personaje. Representa testimonio. ¿Por qué testimonio? Porque fue sanado. Trae un milagro de sanidad en su vida. Entonces representa testimonio, el que testifica lo que Dios ha hecho en su vida. Es decir, si Dios hace algo en tu vida, te responde lo que hace, testifícalo, ¿ok? Debe ser testificado eso que Dios ha hecho en nuestra vida. Segundo personaje, regrésense, Juan capítulo 12, regrésense Juan 12, versículo 1. Les dije que no perdieran Evangelio Juan 12, ahí va a estar nuestro pasaje base. Bien, versículo 1 dice: 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde estaba ¿quién? Lázaro, el segundo personaje, Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Otro milagro más, otro milagro que había hecho con otra persona, pero este milagro pues es un milagro que sobrepasa lo que pasó con Simón. Simón solamente fue limpiado su cuerpo de ese mal que estaba comiendo su cuerpo, y Jesús lo sanó, lo limpió y quedó limpio. Pero en el asunto de Lázaro, se había fallecido, ¿sí? Y lo tenían sepultado, ya había 4 días de sepultado. Jesús llega y va a la tumba y le habla: Lázaro, sal fuera. Y la Biblia dice que Lázaro escuchó la voz de Jesús y obedeció y sale. Eso se encuentra en el capítulo 11 de Juan. Regresen una página atrás, sin perder. No se pierdan del capítulo 12, versículo 43 al 44. Dice: cuando hubo dicho estas cosas, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió con sus manos y sus pies atados con vendas y su rostro envuelto con un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Y allí Jesús le habló por su nombre. Si Jesús hubiera dicho: salgan todos los que están en el sepulcro, a lo mejor hubieran salido, no sé, 100, 50, 200 o 500 personas. Pero Jesús fue específico y le habló por nombre a quien Jesús quería que saliera, y fue Lázaro. Entonces ahí encontramos nuevamente: Lázaro era un amigo íntimo de Jesús, que lo había resucitado aproximadamente un mes antes del capítulo 12, porque en el capítulo 11 es donde sucede ese milagro de resurrección, y el capítulo 12 es donde estamos ahora. Entonces probablemente como un mes antes, más o menos. ¿Qué representa Lázaro? También representa alguien que testifica, alguien que ha recibido un favor de Dios, un milagro de Dios, y lo testifica, lo habla, lo da a conocer a los 4 vientos. Bien, tercer y cuarto personaje.
Vamos a ver, tercer y cuarto personaje. Dice Juan 11, vamos a regresar a Juan 11, estamos en Juan 11, versículo 1 al 3 y luego 19. Y vamos a ver nuestros otros personajes. Y cierto varón llamado Lázaro, de la aldea de Betania, hermano de María y de Marta, versículo 19 del mismo capítulo, no se me pierdan. Y gran número de judíos había ido a estar con Marta y María para consolarlas a causa de su hermano. ¿Okay? Ahora estamos viendo dos mujeres, Marta y María. ¿Eran hermanas de quién? De Lázaro. Eran hermanas de Lázaro, según estamos leyendo. Ok, ahora, manténganse en el capítulo 12 de Juan. Vamos a ver un poquito el trasfondo de la familia de Lázaro, María y Marta. Según la historia o según los datos que encontramos aquí en la Biblia, esta familia era una familia rica, que tienen pues muchas posibilidades económicamente, como para tener un perfume que cuesta, fíjense bien que cuesta 300 días de trabajo. Prácticamente el perfume que tenía María costaba el salario de un año, casi de un año. Entonces ahí dice 300 denarios. 300 denarios. Vayan en el capítulo 12, versículo 2, dice allí, y le prepararon ahí una cena, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. En ese momento, María, tomando un vaso de alabastro con perfume de nardo muy costoso, ungió los pies de Jesús. Dice, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Entonces quiere decir que ese perfume tenía su costo, bastante costoso, bastante costoso. Ok, entonces en Lucas capítulo 10, entró él a cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y él tenía una hermana que se llamaba María, que vino y se sentó a los pies de nuestro Señor y prestaba atención a sus palabras. Pero Marta, que se afanaba con las muchas ocupaciones, vino a decirle, Señor mío, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile que me ayude. Entonces le contestó Jesús diciendo, Marta, Marta, estás afanada y ansiosa por muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María ha preferido la mejor parte, la cual nunca se le quitaría. Y vamos a ver aquí nuestro siguiente personaje. Vamos a ver cuál es la actitud de Marta en esta ocasión. Capítulo 10 de Lucas, versículo 38 al 48. Y ya lo habíamos leído, dice, aconteció que mientras iban ellos de camino, entró él en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que vino y se sentó a los pies de nuestro Señor y prestaba atención. Ok, chequen el dato. Aquí encontramos a Marta y María. Y vamos a ver qué hizo María. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que vino y se sentó a los pies de nuestro Señor y prestaba atención a sus palabras. Ahora vamos a ver qué dice Marta. Pero Marta, que se afanaba con las muchas ocupaciones, vino a decirle, Señor mío, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile que me ayude. Sí, dos hermanas reciben al Señor Jesús y resulta que María se sienta ahí cerca de Jesús y estaba escuchando con mucha atención lo que dice Jesús, y Marta es la que estaba sirviendo. Y llega un momento en que dice, pues bueno, ¿qué pasa con mi hermana? ¿Por qué no me ayuda? Va con el Señor Jesús y dice, dile que me ayude, dile por qué no me ayuda, por qué no me está ayudando a servir. Entonces vamos a ver primero lo que es Marta. Aquí encontramos este personaje, Marta la afanada. Representa servicio tradicional, dogmático,
y un servicio por el deber. Marta representa un creyente que se involucra en el servicio tradicional. Es un servicio dogmático o un servicio nada más porque lo tengo que hacer. ¿Sí? Hay cosas que hacemos porque lo tengo que hacer. No tengo muchas ganas, no tengo mucho corazón para hacerlo, pero lo tengo que hacer. Y lo voy a hacer porque si no, pues voy a tener problemas, lo tengo que hacer. Esa es lo que representa a Marta. Y allí en ese mismo versículo encontramos a María. A María dice que estaba sentada y prestaba atención a sus palabras. Es lo que dice el Evangelio de Lucas. Pero regrésense a Juan capítulo 12, versículo 3. En ese momento, recordemos que Lázaro estaba allí sentado a la mesa con el Señor Jesús. En ese momento, María, tomando un vaso de alabastro con perfume de nardo puro muy costoso, ungió los pies de Jesús y secó sus pies con su cabello, y la casa se inundó de la fragancia del perfume. María es la atenta y la receptora de la palabra de Jesús. Representa el creyente que le rinde a Jesús una verdadera adoración. Una verdadera adoración. Derrama el perfume. En el capítulo 10, versículo 39 de Lucas, que ya lo habíamos leído, ahí encontramos que María elige lo más importante de su vida, elige lo más importante de ese día. Y lo más importante de ese día para María es recibir a Jesús y sentarse cerca de sus pies y estar atenta y escuchar cada palabra que Jesús estaba hablando. Entonces, María había elegido la prioridad número 1 del día, de estar a los pies de Jesús y escuchar con mucha atención, oír con mucha atención qué es lo que estaba diciendo Jesús. Y bueno, el siguiente personaje que encontramos en el capítulo 12 es Jesús, el Cordero de Dios, el Salvador, y Él es digno de ser alabado y adorado. Aquí en esta ocasión, Él fue la persona a quien María le derramó el perfume en el versículo 4 del capítulo 12 de Juan. Entonces dijo, ¿quién? ¿Quién dijo? Judas Iscariote. Ustedes saben quién era Judas Iscariote, ¿verdad? Hay varios Judas en la Biblia, pero aquí especifica Iscariote. Ya saben quién fue, ¿verdad? Uno de sus discípulos, el que lo habría de entregar. Fíjense bien cómo la Biblia es específica y da los datos correctos y específicos para no perderse. Y no se vendió este perfume que acaba de derramar María. ¿Por qué no se vendió por 300 denarios y para darle a los pobres? ¿Sí? Es decir, 300 salarios que costaba ese perfume más o menos. Y dijo, ¿por qué no lo vendimos por 300 denarios, 300 salarios de una persona? Y pues es mucho dinero y hay que dar a los pobres. Y sigue especificando o explicando el versículo 6, aunque no dijo esto porque le interesara a los pobres. ¿Se fija? Lo dijo no es porque tenía mucha compasión de la gente pobre. Dice, pues teniendo la bolsa del dinero a su cargo, sustraía lo que se depositaba en ella. ¡Qué tremendo! Jesús dijo, déjala. Lo tenía reservado para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. Y esas palabras, ¿quién creen ustedes que lo está escuchando? ¿Qué representa Judas Iscariote? ¿Qué representa? Es porque es el sexto personaje de nuestra historia. Judas, el tesorero o Iscariote, representa el religioso con pensamiento
humano. Es una persona muy humanista. Y él dijo, ¡qué desperdicio! ¿Por qué desperdició María ese perfume? ¿Por qué lo desperdició? ¿Por qué lo derramó sobre Jesús? ¿Por qué lo derramó? Si lo hubieran derramado sobre él, a lo mejor no hubiera dicho nada. Pero como fue para Jesús, dijo, ¿por qué? ¿Pero por qué? Si es muy costoso y eso lo podemos haber vendido. Y hoy en día puede haber en la iglesia de Cristo o cristianos podrían decir, ir a la iglesia el domingo es un desperdicio. Y si nos quedamos 2 horas es un desperdicio. ¿Por qué voy a desperdiciar el día domingo si lo puedo hacer otras cosas? ¿Por qué voy a desperdiciar tiempo orando? ¿Por qué voy a desperdiciar tiempo que me estén enseñando la Biblia y discipulando? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar en una enseñanza? ¿Por qué tengo que estar en un estudio? ¿Por qué tengo que visitar a una persona? Es un desperdicio de tiempo. ¿Por qué vamos a evangelizar? Es un desperdicio de tiempo. Muchos cristianos no quieren dar su tiempo. Pero recordemos el domingo pasado, como vimos, Dios está buscando espacios en nosotros. Dios está buscando espacio en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y dice, quiero un espacio, dame un espacio. Y estar aquí en este día, le estamos dando un espacio a Dios. Al estar aquí en este lugar, estamos prefiriendo aquí venir a este lugar para estar en la presencia de Dios. Para muchos, probablemente es un desperdicio, pero para nosotros no es. ¿Estoy en lo correcto? Díganme amén. ¿Estoy en lo correcto? Muy bien, quiere decir que eres bendecida, eres la persona más bendecida porque has elegido la prioridad número 1 para este día. Y Dios va a bendecir tu vida, Dios va a bendecir tu vida. Entonces Judas Iscariote representa el religioso con pensamiento humanista, el que piensa humanamente, todo racionaliza y todo dice, no, ese no se debe, esto está mal, no, ¿por qué tanto? ¿Por qué tenemos que? Y racionaliza tantas cosas. Ahora la pregunta, ¿cuál de los 6 personajes como que te identificas un poco? Le voy a repetir. Simón, el que da testimonio, Lázaro, el que da testimonio, Marta, la afanada, que trabaja, María, la que se sienta a los pies de Jesús, cerquita de Jesús. Por eso, cuando unge a Jesús, no le costó trabajo, estaba ahí cerquita. Y me imagino que ya traía su perfume y solo buscaba la oportunidad para hacer eso, porque estaba cerquita de Jesús. Ahí encontramos también a Jesús, el Cordero, que no podemos compararnos con él, es nuestro Salvador. Y encontramos el 6º personaje, Judas, el religioso con pensamiento humanista. Ahora, vamos a ver el principio del alabastro. ¿Qué significa realmente el alabastro? ¿Por qué María hizo este evento para Jesús? ¿Ok? Primera pregunta. ¿Por qué María ungió a Jesús? Ya les expliqué que era una costumbre judía, cuando se recibe una visita, hay que hacer ese ritual, hay que lavar los pies y ponerle aceite. Pero aquí en esta ocasión, que yo creo con toda seguridad, que hicieron ese ritual o esa costumbre con Jesús y sus discípulos, lavaron los pies, les ungieron con aceite, pero esta ocasión o este momento fue más allá. María fue más allá de lo que se hizo anteriormente o un rato atrás. ¿Por qué María ungió a Jesús? Respuesta: Jesús por 3 ocasiones, en diferente tiempo, 3 ocasiones anunció su muerte, que Él moriría, que Él iba a morir. Pero los discípulos creyeron
que Jesús estaba diciendo una de sus parábolas o una de sus metáforas y no lo tomaron muy en serio, porque lo había anunciado por 3 ocasiones. Pero ¿quién creen que recibió y quién creen que captó lo que Jesús había dicho? ¿Quién creen? No, María, el que se sentaba allí. María es la que entendió y comprendió de entre todos los discípulos de Jesús. María no creyó que era parábola, no creyó que era una metáfora, sino que él dijo: Jesús está hablando en serio y va a morir. María, la atenta, la receptora, fue la única que estaba allí escuchando con mucha atención. Entonces María tuvo captó ese mensaje, y cuando ungió el cuerpo de Jesús significaba que estaba preparando su cuerpo para la sepultura. También era una costumbre judía que se embalsaman los muertos y les ungen con muchos perfumes, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí María hace esa labor, y cuando interviene Judas Iscariote, Jesús le dijo: déjenla que lo haga, porque lo está haciendo para mi sepultura. Es decir, Jesús comprendió la manifestación de dolor del corazón de María, que estaba ungiendo a Jesús antes de tiempo, antes de morir. Lo estaba ungiendo, lo estaba preparando. Nosotros, hermanos, tenemos que adorar al Señor Jesús con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y dice ahí la palabra, dice aquí la historia, que rompió el alabastro. Explico qué es un alabastro. El alabastro es una botella de mármol translúcido, que no es transparente, que tiene un cuello largo y con un orificio muy pequeño, de tal manera que el contenido de esa botellita no sale más que por gotas, porque solamente se usa una gotita, y esa gotita pues funciona y sirve pues para perfumar por mucho tiempo, se usa por gotitas. Entonces, cuando María unge a Jesús, sabía exactamente que no podría llevar a cabo de vaciar todo ese perfume sobre él, si no es romper el frasco. Eso representa, hermanos, nuestra alma, representa nuestras áreas de nuestra vida que no están transformadas. Necesitamos esa parte, romperlos para que salga lo más maravilloso de nosotros. Amén. A veces cuando adoramos al Señor, llega un momento en que tenemos que romper algo, algún prejuicio, algo, y decimos: yo levanto mis manos y adoro a Dios. Yo levanto mis manos y adoro a Dios. Dios merece mi alabanza y mi adoración, y comenzamos a alabar al Señor. Entonces María rompe ese alabastro. Así como cuando disfrutamos de una nuez, ¿qué tienes que hacer con la nuez? Romperlo, quebrarlo, ¿sí? Como dé lugar, romperlo, y sacas la pulpa y lo disfrutas. Dios, hermanos, desea de nosotros lo mejor, pero en muchas ocasiones se tiene que romper algo que tiene que romper. Muchas veces ese alabastro puede representar, no sé, nuestros amigos, nuestras diversiones, nuestros planes, nuestros programas diarios. Puede representar algo que nos desvía de Dios, algo que quita el primer lugar que le pertenece a Dios. Y muchas veces eso se tiene que romper. Pues, ¿qué está pasando? Está rompiendo tu alabastro. Amén. Está rompiendo tu alabastro. Pero una vez que se rompe ese alabastro, no hay nada que te impide para servir, agradar y adorar a Jesús. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Porque Él rompe nuestro alabastro. Él rompe nuestro alabastro. Y cuando Él nos da la capacidad y nos da la habilidad y nos da la gracia de romper ese alabastro, nos sentimos libres y sale el perfume que le agrada a Dios, el perfume que inunda el lugar. Cuando venimos a este lugar y comenzamos a cantar alabanzas, a adorar a Dios, de ese lugar se levanta un aroma agradable hasta la presencia del Padre.
En el tabernáculo de Moisés se quemaba un incienso en el lugar santo. Y ese incienso o el humo del incienso llenaba ese cuartito, traspasaba el lugar santísimo y se llenaba un perfume agradable. Y eso representa nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra oración y nuestra intercesión hoy en día. Es como un aroma agradable. Claramente el libro de los Salmos dice que la oración es como el incienso de la mañana para subir a la presencia de Dios. Hermanos, entonces quiere decir que estamos rompiendo nuestro alabastro. Hemos roto ese alabastro porque estamos aquí. ¿No les da gusto eso? Que tú hayas tomado la decisión. A lo mejor te costó tomar la decisión, te costó trabajo y a lo mejor dices, lo haré o no lo haré, ¿qué va a pasar? No estoy preparado, pero finalmente rompiste el alabastro y salió de tu interior eso que le agrada a Dios. Y es lo que Dios desea de tu vida. Dios te creó precisamente para alabanza de su gloria. Dios te creó para Él. Te creó para Él, te da la vida para Él. Y solo Él dice, dame el primer lugar de tu vida. Dame el primer lugar de tu vida. Dame ese lugar que me pertenece. Dame ese lugar que tanto tiempo le dices a otras personas, a otras cosas, dámelo a mí. Y cuando captamos eso y le damos, usted mismo se siente libre y dice, wow, qué desperdicio de mi vida por tanto tiempo atrás. ¿Por qué no la entendía? No la entendí hace 10 años. Pero no es tarde. No es tarde. María rompió el alabastro para ungir a su Señor Jesús. Y nosotros, desde aquí, llenamos al lugar santo, la presencia del Señor Jesús, con alabanza y adoración. Ponte de pie, por favor. Levanta tus manos al Señor así conmigo, así, en alto tus manos. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda el alma para cantarte. Dilo con todo tu corazón. Te amo, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Díselo, te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda el alma para cantarte. Te amo, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Te amo, mi Señor. Las palabras, solo estamos tú y yo. Una vez más díselo, te amo, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Preferimos a ti
y todas las veces que es necesario romper ese alabastro que representa nuestra alma o las partes que no han sido transformadas, lo vamos a hacer. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día he comprendido lo que tú quieres de mí, y todas las ocasiones que sea necesario romper mi alabastro para que salga lo mejor para ti, lo haré. Gracias, Padre. Señor Jesús, gracias. Espíritu Santo, gracias por hablar a mi corazón y mi alma. Muchas gracias. Amén. Dígame fuerte. Dale un aplauso al Señor, fuerte. A Él, la alabanza, la adoración. A Él la exaltación. Aleluya. Amén.